la disyuntiva si hablar, si a este módulo número 3 abordar los temas de escatología o otros temas de doctrina avanzada que tenía a la mano, pero el Espíritu Santo me llevó a comprender que hoy más que nunca necesitamos estar sabedores de lo que viene, sabedores de lo que está pasando y lo que va a acontecer. Creo que como iglesia, acuérdense que la Biblia dice que somos la luz del mundo, es decir, que somos luz para las naciones, y eso implica, hermano, que si alguien debe saber lo que va a acontecer, somos nosotros como iglesia. El mundo corre a buscar por otros lados lo que va a pasar, porque la gente está como muchas veces preocupada, muchas veces confundida, no saben, y entonces ahí es donde toma ventaja, ¿verdad? Algunas cosas que son fuera del Señor, y la gente consulta y habla y dice un montón de cosas de lo que va a pasar y nada que ver, ¿verdad? Pero eso pasa porque la iglesia muchas veces no se pronuncia, no habla de lo que va a suceder. Pero nosotros tenemos que estar claros con lo que estamos esperando. Oímos miles de cosas, leemos miles de cosas en redes sociales, en noticias que salen por todos lados, y nosotros como iglesia tenemos que saber cómo relacionar esas cosas con lo que la palabra del Señor habla. Y este módulo de escatología comenzamos hoy hablando acerca de la iglesia del rapto o la iglesia del arrebatamiento. Y quiero que me acompañen, por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5. Acompáñenme en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice: mas vosotros, hermanos, oiga esto, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Miren qué interesante lo que dice ahí. Usted sabe que hay un verso que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y esto y que lo otro, y eso es cierto, pero eso será para el inconverso, eso será para el que no tiene la capacidad de discernir los tiempos. Pero para nosotros, el apóstol Pablo aclara y dice: ustedes no están en tinieblas. Fíjense, no están en tinieblas para que el día os sorprenda. O sea, nosotros de alguna manera, hermano, yo quiero que usted comprenda esto, nosotros de alguna manera no vamos a ser sorprendidos, porque sorpresa es algo que usted no espera, pero usted y yo estamos esperando. Entonces no podemos ser sorprendidos. Estamos esperando y estamos atentos a las señales. Y aparte de las señales, el Señor está hablando a su iglesia de diferentes maneras, por diferentes formas. Gente que está teniendo sueños, gente que Dios está usando para dar profecía de que Él ya viene y todo eso. Entonces, nosotros somos hijos de luz. Por lo tanto, hermano, la palabra luz habla de revelación, de conocimiento. Entonces nosotros no vamos a ser sorprendidos. Eso es lo primero que usted tiene que comprender. Ahora, hablando del arrebatamiento, usted se va a dar cuenta que dentro del grupo de salvos, o sea, dentro del grupo de iglesias de diferentes denominaciones y congregaciones, hay por lo menos 3 posturas acerca del arrebatamiento. La primera es que hay un grupo que dice que no va a haber arrebatamientos, y ellos sostienen que la iglesia va a tener que atravesar la tribulación. Esa es la primera postura que un buen grupo de gente está manejando. Incluso en estos tiempos, gente que en otro tiempo predicó que había un arrebatamiento, hoy se ha retractado y están hablando de que no, que el arrebatamiento no existe y que la iglesia va a tener que pasar los 7 años de tribulación. La siguiente postura
es que hay otro grupo que dice que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio de la tribulación, que son los años de paz, y que justamente a la mitad de eso la iglesia va a ser levantada y van a venir los siguientes 3 años y medio, que son la gran tribulación. Pero está el grupo de los que también mencionan que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Miren qué tremendo es. O sea, el tercer grupo, y es el grupo donde entramos nosotros, y la doctrina que compartimos, predicamos y enseñamos, es que la iglesia del Señor no va a atravesar la tribulación, sino que justamente antes de la tribulación la iglesia tiene que ser arrebatada. O sea, significa que nosotros estamos creyendo, y por eso tenemos que ser bien claros en lo que hablamos, porque se confunden dos eventos. Se confunde el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Y entonces la gente dice: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero espérenme, lo que nosotros como iglesia estamos esperando no es la venida, sino que estamos esperando el arrebatamiento. O sea, lo que es la venida secreta del Señor. Cuando hablamos de venida secreta, me refiero al hecho de que el Señor va a llegar hasta las nubes. No va a descender a tierra, sino que va a llegar hasta las nubes, y en las nubes nos vamos a encontrar con Él. Fíjese que cuando usted ve esto, usted se da cuenta que aún el mundo y el sistema demoníaco, los sistemas que se mueven en la tierra, ya están preparando el escenario para cuando eso acontezca. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, por todos lados están surgiendo programas, películas y un montón de cosas acerca de que algo va a suceder que hará que desaparezca un buen grupo de personas, pero ellos lo están relacionando con el tema extraterrestres. De hecho, oiga bien lo que le voy a decir, hay unos documentales que hablan acerca de que algunas civilizaciones, como los mayas, por ejemplo, entre comillas, sostienen estos científicos y estos investigadores que los mayas fueron una civilización que fue llevada, sacada de la tierra por alienígenas, y fueron llevados al país de origen de ellos. Fíjense qué tremendo. Eso me da la pauta a mí para entender que ellos están preparando lo que van a decir cuando nosotros ya no estemos. O sea, algo van a tener que decir ellos cuando la iglesia sea levantada. Entonces, yo quiero que usted sepa lo siguiente: nosotros como iglesia del Señor no estamos esperando en este momento la venida, la segunda venida de Cristo. No. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo va a acontecer después del arrebatamiento, después de los 7 años de tribulación, después, hermano, de la batalla, o en medio de la batalla de Armagedón, todo eso. Hasta entonces va a ocurrir la segunda venida de Cristo, que es cuando la Biblia dice: todo ojo le verá, ¿verdad? Todo ojo le verá, toda la tierra va a ver que el Señor viene en su segunda venida, y nosotros en ese caso venimos con Él, venimos con el Señor, porque nosotros como iglesia ya habremos sido levantados en el tiempo de lo que se conoce como el arrebatamiento. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas. La primera, hablar un poco acerca del arrebatamiento como el evento, pero también tenemos que hablar acerca de las características de esa iglesia que va a ser arrebatada. Porque aquí también tenemos que desvirtuar una cosa, desvirtuar lo que se ha dicho en otro tipo de contextos y en otro tipo de enseñanzas, de que todo aquel que repite la oración de aceptación al Señor se va en el arrebatamiento. Cosa, hermano, que usted y yo vamos a comprender que no es así. Porque el arrebatamiento, hermano, mire, el rapto, el escape
El arrebatamiento es un escape. Y ese escape, hermano, ese arrebatamiento de alguna manera es para la novia. Entonces usted tiene que comprender que la novia tiene ciertas características. No va a ser levantado nadie que no sea novia. Entonces veamos esos puntos son los que vamos a tratar. Y por eso, hermano, tan importante cuidar nuestra vida espiritual, vivir consagrados para Dios, entender lo que es la santidad, porque, hermano, no puede ser que nosotros como iglesia creamos que estemos como estemos, nos vamos. Por lo menos en el arrebatamiento, pues estoy hablando del arrebatamiento, que después del arrebatamiento va a haber, entre comillas, una segunda oportunidad en la tribulación para pagar, para lavar testigos, esa es otra cosa. Y que van a haber salvos, esa es otra cosa. Pero estamos hablando de los que se van o de los que nos vamos en el arrebatamiento. Hermano, por eso hoy más que nunca nosotros debemos de entender, yo estoy interpretando la voz de Dios en estos tiempos. Dios nos está hablando en diferentes lugares, diferentes congregaciones, diferentes siervos de Dios están hablando de varios temas que son medulares. Por ejemplo, nosotros declaramos tiempo del primer amor. Es que no puede haber un arrebatamiento para el que no está en el primer amor. Por otro lado, están hablando del tiempo, año de reconciliación. Hablaron de misión Ebenecer, que es una misión grandísima. Declaró año de reconciliación. Es que no puede haber arrebatamiento con el que no está reconciliado. Y por otro lado se está hablando de encender, que hay que encender la lámpara. Igual no puede haber un arrebatamiento sobre el que no está encendido. O sea, eso me habla de que el Señor está avisándole a su amada acerca del día que va a ser levantada para que podamos nosotros estar preparados. Entonces, en toda la Biblia usted va a ver siempre que ha existido un pueblo escogido, un remanente. Usted va a ver ese tema, por ejemplo, del remanente en los tiempos de Elías. Hubo un remanente, durante toda la Biblia ha habido un remanente. Gente que se ha guardado para Dios, que no ha participado. Por ejemplo, en el tiempo de Elías había un remanente de siervos de Dios que no se habían sentado a la mesa de Jezabel, ¿verdad? Había un remanente de hombres que se guardaban para Dios y que seguían estando en el corazón de Dios. Y durante todo el tiempo han habido remanentes de hombres y mujeres de Dios que se han guardado, que no han participado de las cosas de este mundo, que se han guardado, que no han caído en cosas, hermanos, que contaminan a la iglesia y que han mantenido su postura. Entonces siempre ha habido un remanente, un pueblo escogido. Entonces la Escritura siempre ha anunciado los juicios que vendrán sobre los que no han querido tener en cuenta al Señor. Fíjense que tremendo eso. Y de cómo el Señor en su gracia guarda de forma sobrenatural a sus escogidos. Segunda de Pedro 3:7, si me lo pueden poner en pantalla. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjense, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que habrá un juicio sobre la tierra. Por eso, hermano, usted tiene que comprender que todo lo que hoy conocemos, la tierra que hoy conocemos, los cielos que hoy conocemos, dejarán de ser. Y la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esto que usted conoce hoy no es lo que va a quedar al final. No es lo que va a quedar, hermano, cuando se instale todo lo que viene, el reino eterno y todo lo demás. O sea, va a haber algo nuevo. Entonces, veamos algunos ejemplos bíblicos acerca de personas que han sido guardadas. Por ejemplo, Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Fíjense que la Biblia habla de arrebatamientos. El versículo 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24 dice: caminó pues
Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero dice la Biblia en el capítulo 5 y verso 22: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y luego habla de que Enoc desapareció porque le llevó Dios. Mire qué tremendo. O sea que ahí puede ver usted un primer arrebatamiento. Yo en lo personal creo con todo mi corazón que arrebatamientos han habido desde hace muchísimos años. O sea, Dios ha estado levantando gente, sacando gente de la tierra desde hace muchos años. Por ejemplo, hermano, le voy a poner un punto que yo creo, y aunque no está dentro de lo que es la enseñanza de esta noche, pero, por ejemplo, la Biblia dice que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, ¿verdad? Y estando en el huerto, hermano, no sabemos cuántos años transcurrieron, no sé cuántos años vivieron, pero cuando ellos fallan, o sea, cuando mueren espiritualmente, porque eso fue lo que pasó, cuando comen del fruto que se les dijo que no comieran y son sacados del huerto, los sacan del huerto y los ponen en la tierra, hay una sentencia, y la sentencia que se le da a la mujer es: de ahora en adelante parirás tus hijos con dolor. Entonces a mí me da la impresión de que antes de todo eso tuvo que haber existido descendencia, tuvo que haber habido descendencia, porque, hermano, el tiempo que Adán y Eva vivieron en el huerto tenían una orden. La orden era: multiplicaos, fructificar, llenad la tierra y sojuzgadla. Quiere decir que ellos, hermano, tenían un mandato de parte de Dios. Ahora, cuando son sacados del huerto, solo fueron sacados ellos dos, lo sacan, pero el huerto lo protegen, ponen un ángel con una espada para proteger y cuidar el huerto. Ahora, mi pregunta es: ¿y si ellos tuvieron hijos? ¿Dónde están esos hijos? Los hijos del huerto, ¿dónde están esos hijos? ¿Qué destino tuvieron? Porque ellos no pecaron los padres, pero los hijos no habían pecado. El que probó, la que comió fue Eva, y el que accedió fue Adán. Pero si tuvieron hijos, sus hijos nunca pecaron. Entonces, Dios no puede ser injusto de culpar a alguien de algo que nunca cometió. Ahora, yo pienso de que en ese momento, hermano, esa descendencia tuvo que haber sido levantada, tuvo que haber sido llevada. ¿Por qué? Porque en ese momento cayó una maldición sobre la tierra. O sea, en el momento que ellos pecan, también se pronunció, aparte que se pronunció una maldición para la serpiente, una para Eva, una para Adán, pero también la tierra alcanzó maldición, porque cuando dice: la tierra te producirá cardos y espinos, ya cayó una maldición sobre la tierra. Y usted mira que la tierra va en decadencia. Entonces, si los hijos de ellos eran perfectos porque no habían pecado, no podían permanecer en una tierra, tenían que haber sido levantados. Pero luego vemos también el caso de Enoc, un caso tremendo, porque Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Cómo se llama eso? Si se lo llevó con vida. Elías fue otro caso, se lo llevó con vida. Hermano, durante la escritura nosotros vemos que han habido diferentes ocasiones en las que el Señor ha sacado a alguien para evitarle pasar por un juicio sobre la tierra. Es decir, mire, Enoc fue levantado antes del diluvio, o sea que Enoc fue guardado por Dios del diluvio que venía. Ahora, veamos lo siguiente. Hermano, nos faltó la fe. Teníamos que haber puesto todas las mesas. Mire, este pasaje nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Entonces, Enoc tipifica, es figura de la iglesia del arrebatamiento, la cual es arrebatada
antes de los juicios que venían sobre la tierra, porque el diluvio fue un juicio. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos preguntamos, bueno, entonces si Enoc es figura, porque fue levantado antes de que el Señor enviara su juicio sobre la tierra, entonces también la iglesia tiene que ser levantada antes que vengan los juicios sobre la tierra. Definitivamente que tiene que ser así. Entonces, la característica de Enoc es que había caminado con Dios 300 años. Ahora, note eso, quiere decir que ahí ya veo el primer requisito para ser levantado. Hay que caminar con Dios. ¿Sí me voy a entender? Es decir, que no solo se trata de haber recibido a Cristo, sino haber caminado con Dios. ¿Y qué es caminar, hermano? ¿Qué es caminar? Es practicar la vida del creyente. ¿Qué es caminar de la mano con Dios? Hermano, es lo que hacemos, congregarnos, buscar del Señor, hermano, es tener una relación con Él, es conocerle, es vivir el Evangelio. Por eso es que yo le digo, hay gente que, hermano, usted ha visto que la ganamos para Cristo, por ejemplo, y tal vez repite la oración, pero nunca camina. Entonces mi pregunta es, hermano, aquí tengo el primer requisito, hay que caminar con Dios. Caminemos con el Señor, porque esa es la iglesia que va a ser levantada. Segundo caso que puedo poner como ejemplo, Jueces capítulo 7, del versículo 1 en adelante, si me ayuda. Dice ahí: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, oiga, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Verso 3: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿Se da cuenta por qué usted y yo no podemos albergar temores? Vivir con temores y albergar temores. Porque, hermano, mire qué tremendo eso, que el temor los hizo volver, devuélvanse los que tienen temor. Entonces, y se devolvieron a los del pueblo 22,000. Increíble. Y quedaron 10,000 nada más. Pero luego de eso sucede otra cosa. Verso 4: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Eso es clave, subrayen: llévelos a las aguas, y allí te los probaré. O sea que ahí viene el otro punto: filtros. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Verso 5: entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Verso 6: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Otra vez, miren, 300. Otra vez el número clave, 300. 300 hombres quedaron de 32,000. Pero ahí hay una cosa tremenda. Primero, que el pueblo que iba a la batalla era mucho. Y entonces, hermano, tuvo que ser depurado. Primer filtro, los miedosos. Es que mire, hermano, espérenme, yo le quiero decir una cosa. Si contra algo tenemos que pelear nosotros, es contra los temores. El temor nos paraliza. El temor evidencia, miren, el temor evidencia la falta de fe. Número 3, el temor evidencia que el amor de Dios no ha echado fuera los temores, porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor.
Entonces no podemos vivir con temor. Job declaró y dijo: lo que temía me aconteció. O sea, no podemos vivir con temores. Tenemos que poner esos temores, de ponerlo y decirle: Señor, si usted le teme a algo, usted tiene que decirle: Señor, yo necesito ser libre de ese temor. No quiero vivir con temores. Amén. Luego los 22,000 que quedaron fueron probados en las aguas. ¿Cuál fue la prueba? La prueba es que los llevaron al agua y no les dijeron nada, solo observaron cómo bebían del agua. La mayoría se dobló de rodillas y se tiró al agua. Y eso habla de la satisfacción de sus propios deseos. Pero hubo un grupo pequeño de 300 que no doblaron rodillas, sino que se agacharon y con su mano tomaron agua y la llevaron hacia su boca. Porque habla acerca de estar pendientes, como viendo hacia arriba, como esperando algo. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermano? En Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, ¿qué dice la Escritura al respecto de eso? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Miren, hermano, yo quiero enfatizarle esto. No puede ser tomado en cuenta alguien para ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada, alguien que está más enamorado de las cosas de abajo que de las cosas de arriba. No puede ser, porque entonces su novio no es Cristo, sino que su novio es X, Y o Z cosa. Por eso, mire, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, volvemos, miren, pongamos el ejemplo. ¿Qué parte de la iglesia es la que va a ser arrebatada? La novia. ¿Cuál es el mayor deseo de la novia? Casarse con el novio. El mayor deseo de la novia es llegar a las bodas. El mayor deseo de la novia es estar con el novio. El mayor deseo de la novia es que llegue el gran día. Entonces, no puede ser que alguien está diciendo que se va en el rapto cuando su corazón está en otras cosas y no en el Señor. Porque entonces no está esperando, hermano. No está esperando el arrebatamiento. No está esperando estar con el amado. Le sucede como cuando dice la Biblia en Cantares, ¿verdad? Que llegó el amado, hermano, y metió la mano y quiso abrir la puerta, pero le habló el amado y le dijo: ya estoy dormida, no me quiero volver a levantar y ensuciarme los pies. O sea, en realidad entonces no estaba dispuesta para el novio. Entonces, qué tremendo, porque nosotros debemos de entender y cuidar nuestro corazón, porque la Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? La Biblia nos dice que apuntemos hacia arriba, que apuntemos, pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo, no en las cosas de abajo. Porque las cosas de abajo, hermano, ¿de qué me hablan? De todo lo material, de todo lo que necesito para este mundo. Y hay quienes han doblado sus rodillas ante esas cosas. Amén. Y luego me habla también de que ese grupo de 300 que fueron los seleccionados, los escogidos para esa batalla, dice que fueron a la guerra y llevaron armas que no eran tradicionales. Imaginen que llevaron trompetas en una mano y en la otra mano cántaros vacíos con una tea, o sea, una antorcha encendida. ¿Qué significa eso, hermano? Miren, primeramente las trompetas significan o tipifican la alabanza y la adoración a Dios. ¿Usted se imagina que va a ser levantado, arrebatado alguien que no adora? Hermano, perdónenme, pero si alguien mira que no entra en ese fluir, hermano, para mí es que no está enamorado. Es que yo siempre le he dicho a usted, la alabanza y la adoración son como las cartas de amor que la amada le escribe al amado. O sea, son como
como las cartitas, va, que usted le escribía al fulano cuando estaba enamorada y que le ponía, hasta se inventaba poemas, corazones, chunchitos, chonguitos y de todo, que algunas hasta los labios le ponen hacia la carta, va, y todo. A mí nunca me dieron de eso, porque qué barbaridad. No, esperándola estoy todavía. Pero o sea, me refiero que usted mira gente, hermano, que la adoración para ellos es un relleno, se cansan porque la alabanza es muy larga, que para qué tanto cantamos, que para qué, hermano, cuando uno está enamorado, solo con la novia quiere estar, y solo hablando por teléfono quiere estar, no siente el tiempo. Entonces que alguien me diga que la alabanza es muy larga, significa que, para mí significa que no esté enamorado del Señor, porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos para decirle a Él lo que hay en nuestro corazón para Él. Ese es el momento donde yo aprovecho para enamorarlo, donde yo aprovecho para declararle mi amor, donde yo aprovecho para declararle mi fidelidad, donde yo aprovecho para exaltar su nombre. O sea, ese es el momento. Entonces, mire, lo primero, trompetas, que tipifican la alabanza, la adoración. Pero los cántaros vacíos llenos de fuego son figuras del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Entonces, voy a otro punto. Voy a otro punto. ¿Están anotando ustedes lo que estamos viendo? Primero vemos, el primer requisito que vimos fue caminar con Dios. Ahora, segundo requisito que vemos es no albergar temores. Tercer requisito que vemos, hermano, es no doblar las rodillas ante las cosas de este mundo. Cuarto requisito que vemos es poner la mirada en las cosas de arriba. Quinto requisito que veo yo, la adoración y la alabanza. Ahora voy con el sexto, que me parece tremendo, la antorcha dentro de los cántaros vacíos. Hermano, la llenura del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano, que hoy en día, como en todos los tiempos, ¿verdad?, se han levantado detractores de la verdad. Hoy en día, hermano, lo más tremendo es escuchar a muchos que se dicen ser pastores, que se dicen ser ministros, que se dicen ser predicadores, hablando en contra de la llenura, hablando en contra del hablar en lenguas, hablando en contra de la profecía, hablando en contra del bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, hermano! Y lo peor es que esos que hablan en contra se autodenominan como la sana doctrina. Que es lo más terrible para mí, porque perdónenme, hermano, perdónenme, pero para mí ese movimiento de la sana doctrina es apagafuegos. Es un movimiento, hermano, que va en contra del mover del Espíritu Santo y que va en contra de todo lo que se entiende que se relaciona al mover del Espíritu Santo. Ellos van en contra de hablar en lenguas, ellos van en contra, hermano, de todo lo que es el mover. Pero aquí yo veo que hay una antorcha dentro de un cántaro vacío, y ese cántaro nos representa a nosotros. Entonces significa que, hermano, otro requisito es entender que la iglesia que va a ser levantada es una iglesia llena del Espíritu Santo. No hay otra. Aquí el que me ve y me diga, no, pastor, pero mire, yo ya acepté que... No, espérenme, es que no se trata de eso. Es que en el caminar con Dios tenemos que encontrar la llanura. Es que en el caminar con Dios tenemos que encontrarnos frente al derramamiento del Espíritu Santo. Cuando dijo el apóstol Pedro, hermano, qué tremendo fue cuando en el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y dice que se repartieron lenguas como de fuego y empieza, hermano, a predicar. Pero cuando dice la Biblia que hubo un grupo de gente que decía, estos están ebrios, hermano, es lo que está pasando hoy. Si el movimiento del Espíritu Santo siempre ha tenido detractores, hoy, hermano, dicen que la jerigonza, que lo que balbuceamos, que lo que decimos, que eso aquí, que eso allá, que eso no es de Dios. Hermano, así dijeron de aquellos hombres. Dijeron que estaban borrachos. Le llaman desorden, le llaman no sé qué, le llaman no sé cuánto. Pero en realidad, hermano, si ellos hubieran estado el día de Pentecostés, si hubieran tenido que unir a ese grupo de detractores que dijeron que los apóstoles estaban ebrios. Fíjense qué impresionante. Y ahora, hermano, y veo yo en esa porción que el apóstol Pedro se levanta y dice, señores, esto no es tan ebrio como ustedes suponen. Aquí lo que ha pasado es que la profecía
que Joel profetizó se ha cumplido cuando dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, hermano, quiere decir de que yo entiendo acá de que la llenura del Espíritu Santo no es una opción. De hecho, el Señor le dice a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa, la cual oísteis de mí. Quiere decir, hermano, de que, hermano, tenemos un reto tremendo, porque yo me pregunto, estamos hablando de evangelizar al mundo no evangelizado. Vale. Estamos hablando de ganar las almas que no conocen al Señor. Pero a mí se me vuelve más problemático el hecho de alcanzar a los ya alcanzados. Se me vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que es más fácil agarrar a un inconverso, hablarle del Señor, que el Espíritu Santo, bautizarlo y que el Espíritu Santo venga sobre ellos, que agarrar uno de estos que tiene bloqueado el entendimiento en contra del Espíritu. Entonces yo me pregunto, ¿será que tendremos que llegar a los tiempos cuando el apóstol Pablo y los demás apóstoles visitaban los lugares donde había pasado Apolos, que era la letra, poderoso en las escrituras, fervoroso, pero que solo conocía el bautismo de Juan? ¿Será que nos va a tocar a nosotros como iglesia, hermano, en estos tiempos meter el acelerador y no solamente andar buscando al inconverso, sino también nos va a tocar ir donde aquellos hermanos que no han recibido del Espíritu Santo todavía? Y nos va a tocar también hablarles. En pocas palabras, hermanos, yo lo que le estoy diciendo es: ¿no será que el Señor en estos tiempos de recta final va a comenzar a meterse de lleno y a derramarse, aunque no lo inviten, en lugares donde tradicionalmente se ha bloqueado el Espíritu? ¿No será, hermano, que estamos a punto de ver un derramamiento del Espíritu Santo aún en congregaciones de corte tradicional como el bautista? Yo le contaba, creo que al hermano Miguel le contaba, que en Cuba, hoy esta vez que fui a Cuba, hermano, en Cuba estuvimos en una iglesia bautista. De hecho, la iglesia más grande del sector donde estuvimos era bautista. Pero cuando a mí me dijeron: mira, la reunión de pastores la vamos a hacer en el local de la iglesia bautista, yo me preocupé. Y yo: padre, ahí no vamos a poder fluir. Pero entonces quizás el hermano me vio la preocupación y me dijo: pero no te preocupes, me dijo, porque la iglesia bautista aquí es otra cosa. Hermano, cuando llegué al lugar, no, hombre, eso yo le dije: ustedes no son bautistas. Le dije yo: aquí usted no, es que nosotros nos llamamos baptipente, algo así me dijo. Somos bautistas pentecostales, me dijo. No, hombre, le dije yo estaba preocupado. No, bautistas que hablan lengua, bautistas, hermanos, que se meten en el fluir, bautistas. Entonces, quiere decir, para mí, yo lo que estoy pensando es que no podemos poner solo la mirada en el que no conoce al Señor. Vendría siendo como que tenemos que reevangelizar a aquellos que han sido mal evangelizados, mal enseñados. Porque hay un grupo, hermano, que eso les enseñaron. Pero, hermano, tiene que irse con el Señor. Y para irse con el Señor tiene que haber fuego, y el fuego representa al Espíritu Santo. No hay otra. Entonces, eso me habla también a mí, si entiendo eso, me habla también de la necesidad de que nosotros, los que hemos recibido esa llenura, mantengamos la llenura. Porque, hermano, mire, la llenura no es asunto de un día. Porque yo veo en el libro de los Hechos, yo miro, hermano, que constantemente dice la Biblia que el lugar donde estaban reunidos orando tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero eran llenos hoy, y de repente, hermano, a los días posteriores volvían a reunirse a orar y volvían a ser llenos. O sea que la llenura es algo constante que nosotros no podemos permitir que en nosotros desaparezca. O sea, cada quien tiene que cuidar su vida espiritual. El trabajo del ministro, de los pastores, de los líderes, de los equipos, es provocar el fuego. Pero el trabajo suyo es revisar que en su vida el fuego esté encendido. Por eso, hermano, yo le voy a dar una clave, por favor, tómela y no
me la tome a mal, sino que tómela para su vida. Hermano, no caiga en desánimo. No deje que el desánimo le llegue. Porque si el Señor decidiera levantar a la iglesia en un momento, y usted en la calle espiritualmente, no le dé cabida. Eso es lo que el enemigo quiere, que el fuego se apague. No, hermano, busque el fuego de Dios. Recuérdese que es una cosa tremenda cuando el cristiano se apaga. Miren, cuando el cristiano se apaga, es peor que el inconverso. Duro. Pero yo lo he visto en muchas ocasiones que yo digo, pero Señor, si esta persona era, pero eso dice la Biblia, que hay unos que tienen nombre de estar vivos pero están muertos. Se fueron, pues. Cuarto caso, o tercer caso, perdón, Juan capítulo 12, verso 3. Otro ejemplo. Dice la Biblia, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ese perfume que menciona ahí, más adelante dice la Biblia que Judas preguntó y dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? O sea, el precio del perfume era 300 denarios. Otra vez el número 300 en juego. Significa que ahí se habla de una mujer agradecida que perfumó los pies del Señor. Eso me habla también de la adoración. Y entonces la iglesia del arrebatamiento será aquella que esté dispuesta a estar a los pies del Señor, dándole lo mejor. Hermano, qué tremendo eso, el poder estar a los pies del Señor. Hay gente siempre, hermano, usted, le pongo un ejemplo, ¿va? Esta mujer vino y derramó ese perfume, quebró el alabastro. A mí me llama la atención que dice quebró. ¿Y sabe lo interesante de la palabra quebrar? Es que no lo iba a volver a usar. O sea, lo quebró porque era para el Señor y solo para el Señor. O sea, no que agarró esto, le echó la mitad y guardó para llevar. No, lo quebró. Significa todo es para ti, Señor. Es que no me puedo llevar nada. Todo para ti. Lo destiné para ti. Ahora, imagínense qué tremendo cuando nosotros vemos que hay pueblo, hermano de Dios, que en lugar de parecerse a María, se parece a Judas. Porque, hermano, es bien tremendo cuando usted tiene en su corazón, no sé si a usted le pasa, cuando usted tiene en su corazón el deseo de hacer lo mejor para Dios. Lo mejor para mí, o sea, lo mejor en la capacidad de cada uno, pues lo mejor. Y que venga gente, hermano, y venga a criticar lo que queremos hacer para Dios. Como por ejemplo, hermano, lo que platicamos con mi esposo en la tarde, que nos ha pasado más de alguna ocasión, ¿verdad? Que cuando proyectamos y cuando empezamos a trabajar con el tema del Congreso Pentecostés y comenzamos a publicar todo, ¿verdad? La información y todo, y empieza gente, hermano, tremendo, lo mismo cristianos, ni siquiera gente de afuera, sino de cristianos a poner por 5 pesos, hermano, por 5 pesos que le ponemos de valor a la tarjeta, que sí, que ya están vendiendo la palabra, que venden el evangelio, que no sé qué. Y yo me pongo a pensar, por 5 pesos, esos son como Judas. Porque capaz que le dicen a uno, mejor agarren esos 5 pesos y déselo a los pobres. Y yo me voy a preguntarle, pero ¿y usted cuánto ha puesto? Nada. O sea, hermano, qué tremendo. Yo me pregunto, ¿podrá alguien como esa persona ser parte de la iglesia del rapto? Que no está dispuesta a pagar un solo precio, que no está dispuesta a dar lo mejor para Dios, no quieren servir, no quieren entregarse, no quieren, hermano. Y entonces digo yo,
pero se van a sentar a un restaurante y pagan 10 pesos por cualquier plato de comida. Miren qué tremendo. Entonces yo me pregunto, hermano, si María fue capaz de quebrar su alabastro, claro, todo lo que usted y yo hagamos para adorar a Dios va a encontrar críticos. Si usted, hermano, se congrega y trata de hacerlo lo mejor que puede, no va a faltar alguien que le diga: ¿y por qué vas tanto en la iglesia? Y a veces los mismos cristianos: no, hombre, agarra suave, no te hagas fanático. Y yo digo en mis adentros: Señor, ¿cómo es esto? Siempre hay Judas. Pero mire, veamos quién era Judas y por qué hablaba. Judas hablaba así, no porque le interesaban los pobres, dice la Biblia, sino porque sustraía de la bolsa. En pocas palabras, que él quería: vendan el perfume, denme los 300 pesos, mitad para vos, mitad para mí. Y la mayoría de gente que habla es gente que le está robando a Dios. O sea, esos son los Judas, los que sustraen, los que le roban a Dios. Porque usted le pregunta a esa persona que está hablando de los 5 pesos, pregúntele si diezma en su iglesia. Le va a decir que no, entonces es un Judas que sustrae. Pregúntele a esa persona si sirve en su iglesia. No, entonces es un Judas que sustrae. Entonces, hermano, es impresionante. Pero nosotros tenemos que estar claros que la iglesia del rapto es la iglesia que sabe adorar a Dios. Y la adoración tiene un precio. La adoración es darle lo mejor al Señor. Yo pienso una cosa: la excelencia cuesta alcanzarla. Cuesta alcanzarla. De verdad que miren, la excelencia es un plan de mejora continua. Usted acaba de terminar algo y empieza con otra cosa más. ¿Ya? Uno quisiera, como a veces quisiéramos decir: bueno, Señor, hoy sí ya gracias, vamos a descansar porque ya hicimos tal cosa, y ¡plum!, vamos por otra. Bueno, así es. Cantares, capítulo 8, versos 4 al 5. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ahora miren, ¿qué habla ahí? Ahí habla de algo tremendo. Habla del manzano. Dice que ninguna doncella, nadie despierta su amado hasta que él quiera. Pero habla de debajo de un manzano te desperté. Eso habla, hermano, de estar cubierto bajo la sombra del Señor. Cantares 2:3 nos aclara. Veamos, en Cantares 2:3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. O sea que le aclara que el manzano es el amado. Entonces aquí lo que está diciendo, hermano, es que esa amada, esa novia, esa iglesia que va a ser levantada, es una iglesia que sabe habitar bajo la sombra del amado. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue agradable a mi paladar. Entonces, la responsabilidad que tiene la novia, primero es estar dispuesta para él, pero también el someterse a la sombra del amado. Eso es estar bajo la sombra. Entonces, la iglesia del arrebatamiento, del rapto, será aquella que se meta bajo la sombra del amado, y ahí va a ser despertada por él. Y miren qué tremendo esto: tendrá experiencias pasadas y experiencias frescas, y estará enferma de amor. ¿Qué quiere decir eso? Miren, yo creo que eso está en el verso 5, si me lo pone. Dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¿Qué son las pasas? Las experiencias pasadas. ¿Qué son las manzanas? Las experiencias frescas, presentes. O sea que la amada no puede vivir del ayer, no puede vivir solo de pasas. Es que ayer, es que el año pasado, es que hace tanto, es que yo hice, es que yo fui, es que yo estuve. No,
Esas son las pasas, tus experiencias pasadas. Pero también necesitas las manzanas, lo de hoy, lo fresco, lo que está viviendo con Dios ahora. Yo le quiero decir una cosa. Yo espero que usted hoy esté viviendo su mejor temporada con Dios. No que usted me diga, no, mire, pastor, mi mejor temporada fue allá. No. Eso no. Entonces, no podemos quedarnos con pasas. Necesitamos las manzanas, las experiencias de la hora. Usted tiene que procurar vivir su mejor tiempo con Dios ahora. Amén. Entonces, la iglesia del arrebatamiento es a quien se le dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Velar y ser sobria, no dormir. Entonces, a mí me preocupa porque las estrategias del enemigo son específicas para adormecer a la iglesia. Son tremendas. Mire, hermano, el enemigo sabe cómo adormecer a la iglesia, en pocas palabras, ¿verdad?, cómo atontar a la iglesia, ¿verdad? La adormece de una manera tremenda. Y el Señor le dice a la iglesia, despierta, no puede estar dormida. Es lo que entendemos, que nosotros, hermano, no somos del día, somos hijos de luz, somos hijos del día. Amén. Ahora, 1 Corintios capítulo 15 y versos 35 al 38, voy a tratar de avanzar ya que tengo unos 5 minutitos más con el tema. 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 38. Ahí viene. Santo, uno se me durmió. Ahí está. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada quien semilla su propio cuerpo. Amén. Entonces, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, vamos a leer también para fortalecer este tema. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con Él. Señor, verso 18, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, vemos que ahí se mencionan algunas palabras clave, como el hecho de que seremos arrebatados. En la dispensación presente, esta dispensación constituye la suma de misterios que nunca fueron revelados a los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nunca se reveló acerca del cuerpo de Cristo, nunca se habló de eso, que en dicho cuerpo tendrían parte judíos y gentiles. Acuérdense que la Biblia habla que ahora se derribó la pared intermedia y de los dos pueblos se hizo uno solo. Pero eso no se sabía antes, no se conocía.
Tampoco se habló del conjunto de ministerios, los cuales conforman lo que la Biblia habla en Efesios 4:11 al 13, el ministerio quíntuple, cuando habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso no se conoció tampoco en el antiguo pacto. Tampoco se habló del arrebatamiento de la iglesia, era algo que no se conocía. Entonces, todo eso no fue revelado en el antiguo pacto porque no era para ellos, no era parte de ese pacto, sino que todo eso era parte del nuevo pacto. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, hermano, sucederá en un momento determinado. Comprenda lo siguiente: nosotros nos confundimos por lo siguiente. Nosotros nos confundimos porque interpretamos que las señales que están aconteciendo, vemos las señales y pensamos que se tienen que cumplir esas señales. Pero, hermano amado, esas señales se van a cumplir y tienen que ver con la segunda venida. ¿Sí? El arrebatamiento, hermano, como tal, no exige señales. No habla de señales para el arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Por eso el apóstol Pablo desde aquel entonces lo esperaba. O sea, no hay señales previas al arrebatamiento. Las señales previas son para la segunda venida. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a creer, hay gente que dice, no, el Señor no viene todavía porque no se ha cumplido. Pero es que, hermano, lo que se tiene que cumplir es para la segunda venida. Pero el arrebatamiento puede ser hoy, puede ser mañana, súbitamente. O sea, no hay ninguna señal que se deba cumplir para el arrebatamiento. Amén. Entonces, muchas personas, a raíz de la tardanza, entre comillas, que ha habido, niega todo esto. Entonces nosotros tenemos que alertarnos y estudiar la palabra para que no aceptemos ningún tipo de doctrina que va en contra de la verdad que la Biblia habla. Entonces, miren qué impresionante. Así como los ejemplos que acabamos de leer nos sirven a nosotros para entender que siempre hubo una generación que fue preservada, que fue guardada, nosotros tenemos que comprender que esos mismos ejemplos nos ayudan a entender que antes de un juicio siempre va a haber un rescate. Antes de un juicio siempre hay un rescate. Mire qué tremendo. Volvemos al ejemplo. Enoc, después de Adán, hermano, levantado antes del diluvio. Eso me habla, ya lo repetimos, le dejamos claro. Significa, hermano, que habrá una generación que se irá de la tierra antes de los juicios finales. Número 2, segundo ejemplo. Génesis capítulo 41 y verso 50 me habla de la boda de José con Asenat. Fíjese, esto es importante porque quiero que lo vea en esta óptica. José, como figura de Cristo, la vida de José es figura de Cristo en muchas cosas. Imagínense, hermano, que José fue vendido por sus hermanos. ¿Y quién vendió a Jesús? Sus propios hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, pagaron por José. También Judas vendió a José. O sea, a Jesús, perdón. Entonces quiere decir que hay una similitud. Miren, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Miren lo que vemos aquí. ¿Cómo es posible que José, el hombre que le dan sueños, el hombre que, hermano, el Señor levanta para preservación de vida y lo lleva y lo pone como primero en Egipto para tomar decisiones, y cómo es posible que se casa con la hija de Potífera, sacerdote de On? ¡Qué tremendo! Eso me da la impresión a mí que como figura me ayuda a entender la boda entre Jesús y su iglesia, que fue sacada de los gentiles, de donde no éramos pueblo.
Miren qué tremendo que Jesús no se va a casar con los judíos. Es que mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Lo tremendo para el pueblo de los judíos es entender que hay un pueblo con el que Dios le está dando celos, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, mire, José se casa con una extraña, en pocas palabras, con una gentil, que somos nosotros. Pero aparte de eso, se casa antes que comiencen los 7 años de vacas flacas. Entonces, quiere decir que ahí me está dando otra figura de que antes de los 7 años de vacas flacas hay una boda. Es la boda, hermano. ¿Y qué otra cosa puede ser más que la boda del Cordero? Antes de los 7 años de tribulación. Entonces, significa que, hermano, nosotros tenemos que estar atentos a esto. Cuando nosotros vemos los episodios y las cosas que están aconteciendo, dice que son principios de dolores. O sea, todavía no es, hermano, nada, ni siquiera se acerca a lo que va a ser la tribulación. Estos son principios de dolores. Lo que nos está avisando a nosotros, lo que nos tiene que mantener avisados, es que la tribulación no puede empezar hasta que el arrebatamiento haya sucedido. Entonces, hermano, si usted mira que vamos camino a eso, prepárese, porque un día de esto nos levantan. Es que el requisito para que empiece la tribulación es que usted y yo nos vayamos. Entonces el Señor tiene vía libre para comenzar la tribulación, para que comience la semana 70 de Daniel, que también primero Dios la podamos estudiar en todo este tiempo. Entonces, hermano, tenemos que estar claros con que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado. O sea, el panorama está perfecto, el panorama está hecho, el panorama está, hermano, ya trazado. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, qué bendición, entre más rápido sea mejor, si nuestro anhelo es estar con Él. Porque mire, hay promesas de promesas. Yo sé que usted tiene muchas promesas de parte de Dios, pero yo tengo la mejor promesa. La mejor promesa es la que Jesucristo dijo cuando habló y le dijo: volveré, no los dejaré. Y dice: voy a la casa del Padre a prepararles morada. Hermano, la promesa para mí es que Él declaró un día que donde Él estuviera, ahí va a estar yo. Esa es la promesa más grande. A mí no me importa si el Señor me dice: nos vamos ahora y no se te ha cumplido X, Y o Z. No me importa, hermano, yo me voy con Él. Si al final de cuentas eso es mejor que cualquier otra cosa. Hermano, yo estoy también preocupado porque escuché una predicación de algo que se ha estado hablando por muchos pastores a nivel del mundo, hablando, hermano, mal acerca de nosotros, las iglesias que predicamos el arrebatamiento. Porque decía él, aquí dice, la iglesia no va a poder hacer muchos cambios en la tierra porque están viviendo con una visión escapista. Mientras la iglesia tenga una visión escapista, no va a poder transformar la tierra. Perdóneme, hermano, pero yo le voy a decir una cosa: la tierra no va a ser transformada. Es que no puede ser transformada. Escrito está lo que le va a pasar a la tierra. Está declarado. La tierra que usted conoce hoy está reservada para el fuego, para el juicio. La Biblia dice claramente que todo esto tiene que acontecer. Nosotros no estamos aquí para que la tierra sea restaurada. Estamos aquí para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que entren los que tienen que entrar y sean salvos. Para eso estamos nosotros, y para decirle a la gente: hermano, usted que ya se convirtió, no ponga la mirada en las cosas de abajo, ponga la mirada en las cosas de arriba. Esperemos el arrebatamiento, porque Cristo va a levantarnos. Hermano, esa es la misión. Yo, para qué le voy a decir a la gente: hermano, no, ya no está esperando la venida. Hermano, yo me decepcioné hace un tiempo escuchando un predicador al que, hermano, yo de alguna manera le tenía cierto ¿qué le puedo decir? Cariño y todo lo bien. Y de repente empieza a predicar y empieza a decir: señores, dejen de estar esperando la venida.
el Señor, porque no viene, todavía no viene, faltan años, falta no sé qué. Hermano, ¿yo cómo me voy a poner a decirle lo contrario a lo que la Escritura declara, por el amor de Dios? Si el apóstol Pablo en aquellos años urgía a la gente y le decía, y nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados. Hermano, Pablo esperaba el arrebatamiento. Hermano, y la palabra siempre los incitaba a estar esperando que el Señor viniera. Y voy a venir a decirle, mire hermano, no estén esperando la venida. Ahorita póngase a hacer pisto, ahorita póngase a hacer dinero. No, hermano, es que esa no es la finalidad de la iglesia. El Señor nos permite, mientras estemos en la tierra, hacer las cosas que están en la mano hacer, pero sin quitar la mirada de que lo más importante está allá arriba. Amén. Entonces, fíjese bien, hay una confusión que también he escuchado cuando se refieren a lo que dice Mateo, capítulo número 24. Mateo 24 y todas las señales que ahí se mencionan y todo lo que habla en Mateo 24, hermano amado, déjeme decirle, para que usted y yo no vivamos ni caminemos confundidos, Mateo 24 no es para nosotros. Hay quienes dicen, incluso hay predicadores ahora que dicen de que la Biblia dice que cuando este evangelio del reino sea predicado por todos los confines de la tierra, entonces será el fin. Entonces, si está hablando de un fin, no puede ser en nuestro tiempo. Mateo 24 no es para la iglesia, porque nosotros, hermanos, tenemos que entender una cosa: todo eso va a suceder ¿en qué tiempo? Tribulación y pretribulación. Hay una pretribulación, hay un periodo de dolores de parto, hay un periodo y luego la tribulación completa. Pero ahí el evangelio, óigame acá por favor, porque quiero que lo agarren, lo vamos a reforzar en las demás enseñanzas. El evangelio del reino no va a ser predicado por la iglesia. A nosotros nos han mandado a predicar el evangelio de Cristo, de la gracia. El evangelio del reino va a ser predicado por los 144,000, va a ser predicado por los 2 testigos. En los tiempos de la tribulación, a los que se han quedado, a los judíos, se les va a predicar el evangelio del reino, a ellos, porque ellos son reino. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa: nosotros, hermanos, estamos predicando en este tiempo la salvación por gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que se nos mandó a predicar. Entonces, por eso tenemos que entender la diferencia entre segunda venida, arrebatamiento. Tenemos que entender la diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto. Amén. Entonces, la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida es que el arrebatamiento es para un grupo y la segunda venida lo van a ver todos. Todo ojo le verá, todos los hombres, principalmente Israel, porque en la segunda venida Jesucristo va a tratar con Israel. La segunda venida es para ellos, no para nosotros, porque la segunda venida Él va a venir a tratar con ellos, con los que son reino. Porque si usted se da cuenta, hermano, los 2 pactos tienen promesas distintas. Por eso yo hago tanto énfasis y remacho todas estas cosas y se las digo a usted con tanta insistencia, que usted y yo no podemos caer en el error doctrinal de celebrar cosas que pertenezcan al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque al antiguo pacto nunca se le ofreció lo que al nuevo pacto se le dio. Por ejemplo, las promesas para el antiguo pacto siempre fueron la tierra, y le daré la tierra, los confines de la tierra, y tu descendencia habitará la tierra. Eso fue antiguo pacto. Pero al nuevo pacto, a nosotros como iglesia, a la novia, no nos ofrecieron tierra. A nosotros, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles morada, o sea, arriba. Entonces, nosotros no estamos esperando el trato de Dios para el reino, estamos esperando la llamada para ser la esposa del Cordero.
Amén. Tenemos que mantener todo esto claro, porque de repente aquí se está dando una tremenda confusión, hermano. O sea, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, tiene que ser enseñada, porque hay por lo menos seis fuentes de contaminación que han entrado a la iglesia. 6 fuentes que han entrado como contaminación doctrinal. Miren, y no solo doctrinal, sino de contaminación como tal. Por ejemplo, una de las cosas que la iglesia necesita sacar esa contaminación o limpieza, hay que limpiarla de la contaminación babilónica. Esa es la primera, porque habla de la Biblia, Babilonia tiene que salir en medio de ella, pueblo mío. Tenemos que salir de Babilonia. Hermano, yo le digo algo claro: la iglesia del arrebatamiento no puede ser una iglesia babilonizada. La iglesia babilonizada es la que está practicando cosas que nacieron en Babilonia. No puede ser, hermano. Mire, ¿cómo puede ser que cristianos todavía estén celebrando los Reyes Magos, el Día de los Reyes? Hermano, es que es impresionante, por el amor de Dios, todo lo que la iglesia babilonizada celebra. Yo le recomiendo, por cuestión cultural y de aprendizaje, hermano, que estudie un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Léanlo y va a ver todo lo que es Babilonia. Es impresionante. Y cómo la iglesia de hoy sigue babilonizada. Hay que limpiarla. Tenemos que limpiarla de la contaminación de Sodoma, porque hay mucha sodomía en la iglesia, que habla de la contaminación de índole de inmoralidad. Hermano, es tremendo toda la contaminación que se metió en la iglesia. Tenemos que limpiarla de la contaminación de Egipto. Egipto representa al mundo, todo lo mundano que se ha metido a la iglesia. Impresionante, hermano. A mí me llama la atención cómo es posible que los ministerios, muchos de los ministerios de ahora, quieren parecerse más al mundo que a Dios. Quieren hacer las cosas más tipo el mundo que como Dios las establece. Impresionante. O agradar al mundo más que a Dios. Es una contaminación. Viven del qué dirán el mundo. Y así, y la otra línea, quizá la línea que se nos ha metido hoy, es la línea de contaminación judía, la mesiánica. Esa es una raíz de contaminación, y que la iglesia, mucha iglesia, la está aceptando. Ahora, pastores que antes eran pastores llenos del Espíritu Santo, pastores que predicaron la verdad, pastores que hicieron descender la gloria del Señor, ahora se ponen kipá, ahora se ponen instrumentos judíos, y ahora dirigen los cultos como un rito mesiánico, y la presencia de Dios se fue, la gloria de Dios desapareció. Se nos está metiendo tanta cosa, hermano, como el auge que está tomando el que quieren meter a que la iglesia celebre fiestas. Hermano, eso no es para nosotros, por el amor de Dios. Eso es para el antiguo pacto. El nuevo pacto tiene otras promesas, tiene otro mover, otro sacerdocio. Hermano, por eso nosotros tenemos que estar clarísimos de esto, porque nadie de nosotros tiene que quedarse si el Señor quiere levantar a su amada. Amén. Entonces, después de las figuras que usted encuentra en el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento, también está todo lo que los evangelios y todo lo que la Biblia habla acerca de todo esto. Por eso, mírenme acá, mírenme qué interesante. Por eso usted tiene que interpretar. Jesucristo aparece en escena, nace y comienza a predicar, pero su predicación era dirigida en primera instancia. Dice: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso usted no encuentra en los evangelios, no encuentra más que una sola referencia acerca de la iglesia. Y la referencia que encuentra es en futuro, cuando le dice a Simón: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y cuando le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. O sea, la única vez que se hace mención de la iglesia en todo el evangelio es en tiempo futuro. ¿Por qué?
porque en ese momento la iglesia todavía no estaba conformada. La iglesia nace en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo es crucificado y su costado es traspasado, la iglesia nace. Pero la explicación y todo lo doctrinal para la iglesia lo explican en las epístolas paulinas. Casi todo está en las epístolas de Pablo, porque a Pablo se le reveló el misterio de la iglesia. Entonces usted tiene que comprender que ahí encuentra todo lo que es, hermano, referente al arrebatamiento, a todo lo que es la iglesia del Señor. Entonces, por eso es que en los primeros evangelios no encontramos nada. Cristo no habló del arrebatamiento, porque no era para ellos. Era un misterio que se iba a revelar cuando la iglesia estuviera fundada. Entonces, en Juan capítulo 5, versos 28 y 29, se ve que la resurrección será instantánea para creyentes e incrédulos. Y esos pasajes los toma la mayoría erradamente para negar el arrebatamiento y apoyar las falsas doctrinas. Pero es que ahí no le está hablando a la iglesia, por el amor de Dios. Ahí le está hablando a los que ellos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su primera predicación fue el reino, su primera predicación fue a los judíos, su primera predicación fue en la sinagoga, fue para ellos. Pero luego nace lo que fue la iglesia. Entonces, antes del apóstol Pablo no se conocía nada acerca del arrebatamiento. Se creía que la resurrección iba a ser pareja, justos e injustos, y que sería un solo acontecimiento. Pero Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, declaró y dijo: he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio, hermano? Es algo que alguien decidió esconder para revelárselo solamente a los que él quiere. Entonces, por eso estaba escondido, nadie lo había hablado, hasta que el apóstol Pablo comienza a hablar de esa verdad. Amén. Entonces, el evangelio del reino de Mateo 24:14 va a ser predicado por los 2 testigos, los 144,000 judíos, durante los 7 años de tribulación. No es cierto, oiga acá, no es cierto, por favor compréndamelo, no es cierto que para que el rapto acontezca tiene que haberse predicado el evangelio por toda la tierra. No es cierto, eso es para la segunda venida. Amén. El arrebatamiento puede acontecer en cualquier momento, así como el apóstol Pablo lo esperaba desde aquel entonces. Entonces, también en el libro de Apocalipsis se abre el panorama del futuro, y ahí podemos leer y entender muchas cosas. Por ejemplo, podemos entender que el Apocalipsis nos habla del arrebatamiento, de los 7 años de tribulación, nos habla de las fiestas de las bodas del Cordero en el cielo, mientras aquí en la tierra acontece la tribulación. Nos habla de la segunda venida de Cristo, que cuando viene en su segunda venida derrota al anticristo y al falso profeta. Nos habla del reino milenial, nos habla de la segunda resurrección o la resurrección de todos los impíos de todos los tiempos, y nos habla del reino eterno. Todos esos temas son los que vamos a ver en cuanto a escatología. O sea, estos son los temas que se van a abordar durante todo este módulo, para salir de duda en qué orden se van a dar, cómo serán las resurrecciones, cómo se van a levantar, cuándo va a ser todo esto. O sea, ese es el propósito de todo esto. Amén. Así es que hasta aquí usted tiene claro el panorama. No estamos esperando la segunda venida del Señor, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. 1. No va a pasar nada que tenga que ver con la tribulación antes que nosotros nos vayamos. Así que no tenga miedo, no tenga temor de eso. Usted y yo vamos a ser guardados de la tribulación que viene sobre la tierra. Lo que a nosotros nos debe preocupar, usted no esté preocupado de si va a caer un asteroide, si va a caer no sé qué, no se preocupe. Eso no va a pasar en nuestros días. Amén. Amén. No, eso no va a pasar.
Eso va a pasar en la tribulación, pero no va a pasar en nuestros días. Ahora, preocupémonos entonces por lo que de verdad nos tenemos que preocupar. Preocupémonos por nuestra relación con Dios. Preocupémonos por caminar con Dios. Preocupémonos porque el fuego esté encendido. Preocupémonos, hermanos amados, por guardarnos para el Señor y que seamos encontrados dignos de escapar. Así lo dice la Biblia. Dignos de escapar. Hermano, qué tremendo es que tenemos que ser encontrados dignos. Y una de las cosas que habla dignos de escapar es que dentro de nuestras oraciones, la más ferviente, la más fuerte, la más poderosa, debe de ser porque el arrebatamiento acontezca. Esa es nuestra mayor oración. O sea, pongamos en equilibrio a esto. Yo sé que usted está orando por muchas cosas y problemas que tiene. Está bien, sigue orando por eso. Pero antes de que todo eso pase, ore pidiéndole: Señor, el Espíritu y la novia dicen: ven. Señor, esperamos tu venida. Padre, te estamos esperando. Tu venida secreta, la venida en las nubes. Estamos esperando que tú nos levantes. Padre, todo lo demás, si me lo quieres dar, dámelo. Pero lo más importante que te pido es que hoy quiero estar contigo en las nubes. Amén. Dígame, ¿hay micrófono, porfa? Si me viene por el micrófono, para que quede ahí en la enseñanza. Dime. Hay que preocuparse por la llenura del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Eso es clave, medular, y de todos los días, ¿verdad? No solamente de un instante, siempre, en todo momento. No despreciemos. Fíjense que alguien, bueno, el Señor a través de hermana Carlita, allá está la hermana, a través de hermana Carlita daba una profecía que decía que el Señor decía: ¿por qué me desprecian? Lo tremendo del caso, hermano, es que terminó el culto, me fui, ya cuando ya me iba, ustedes saben que tenía que salir para Guatemala. Se me acerca un hermano y me dice: pastor, solo necesito un segundito, dígame. Tuve un sueño, quiero contárselo porque estoy preocupado. Fíjese que soñé, me dijo, que estábamos en la iglesia y había terminado el culto, y ya toda la gente se había ido, pero yo miraba, me dijo, en el suelo que habían quedado pedazos de pan, así como, no migas que se caen cuando usted come, no, que me decía pedazos. Entonces me dijo, me preocupé porque vi el templo así, me dijo, pedazos de pan por todos lados. Entonces me acordé de la profecía y le dije: ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que hay muchos que desprecian el pan y lo desperdician. O sea, el pan es la palabra, que no se la comen toda, y no que esto sí, esto no, ahí lo botan. Es tremendo, tenemos que luchar por no hacerlo. Dígame. En lo que el hermano decía es una realidad, que debemos preocuparnos por estar llenos del Espíritu Santo. Yo hace muchos años tuve una experiencia y estaba cocinando unos camarones. Entonces decidí probarlo para ver si ya estaban cocidos y me lo tragué, le sentí el sabor que le faltaba, pero me lo tragué. Inmediatamente lo vomité. Entonces el siguiente día, que era domingo, llegué a la prédica, estaba el pastor predicando Apocalipsis 3:16, que dice: por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Y entonces a mí me vino cabal esa imagen de que el cuerpo del Señor va a ser formado por la iglesia, por los cristianos que realmente hayan recibido ese proceso del Espíritu Santo y llegar al término que se necesita para poder formar el cuerpo del Señor. Imagínate qué tremendo ese te vomitaré, es que ya estaba dentro. O sea, qué duro, pues, o sea, hermano, y es que yo siempre he pensado con tremenda preocupación el hecho de las sorpresas que nos vamos a llevar. En el sentido que los que crean estaban tibios o estaban mal cocidos. Hermano, hermano. Sí, que las de las vírgenes, las que se fueron con el novio, las que tenían aceite. Las que tenían aceite. O sea, hermano, es que por todos lados encontramos que tenemos que estar preparados. Por eso a mí me llama la atención una cosa. El Señor nos está hablando. Fíjese que veamos las proclamas, los mensajes, las prédicas en diferentes púlpitos.
sea, como que hemos entrado en una temporada que se está poniendo todo de acuerdo. Y yo digo, Padre Santo, Dios mío, y que están hablando de que prepárese y que encienda su relación con Dios. Entonces yo digo, Señor, es que la intención de Dios es que Él quisiera, yo estoy seguro que Él quiere que la mayoría estemos en ese grupo, pues. Y ahora que dice la hermana, me acuerdo también una porción de la Biblia que habla de, si no me equivoco, de Efraín, creo yo. No me corrige alguien, porfa, que a veces se nos escapa. Tenemos la figura, pero se nos puede escapar. Pero creo que él habla cuando dice que él es torta no volteada. O sea que solo estaba cocido de un lado, pero al otro lado no estaba cocido. O sea, no estaba listo, no estaba preparado, no estaba. ¿Y de quién habla? Efraín era. Efraín, mi siervo, es torta no volteada, algo así dice. Qué tremendo, hermano. Por eso, mire, metámonos en el río de Dios, dejémonos procesar por el Señor, rindamos lo que tengamos. Mire, Él sabe que no depende de nosotros en el 100%. Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él, pero lo que Él espera es rendición, lo que Él espera es disposición. Lo que Él espera es, Señor, te necesito. Mira, una especie de urgencia en el sentido, Señor, sé que este acontecimiento ya va a suceder. Yo no me quisiera quedar. Ayúdame, Señor, porque hay una estatura que tenemos que dar y un peso que tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, acuérdese la escritura en la pared: mene, mene, tekel uparsin, pesado así, y fuiste encontrado falto. Hermano, qué tremendo. Y yo no quiero que eso nos pase a nosotros, porque mire, hermano, no solo está la parte del arrebatamiento y todo esto. Luego, cuando estudiamos el tribunal de Cristo, nos vamos a dar cuenta también, hermano, que no es justo desperdiciar el tiempo, pues, porque allá nos van a pasar la película de lo que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Y entonces uno va a mirar, van a decir, todo este tiempo sin galardón, sin nada. Usted no, yo le digo, metámonos de lleno. Vale la pena, vale la pena, vale la pena aquí y vale más la pena allá. Y aunque aquí a veces suframos, no se compara con lo que allá vamos a recibir. Amén.